Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Facebook del canal de la iglesia. Qué bueno que tenemos este medio para poder salir, para poder hablar de la palabra de Dios, poder compartir lo que Dios tiene preparado para el día de hoy. Si algunos no me conocen, soy Héctor. Dirán, ¿quién es este? Me equivoqué de canal. No, no cambien de canal de Facebook, por favor, es el canal de la iglesia. Los bendigo en esta tarde, espero que el Señor nos esté hablando, nos esté bendiciendo. Estuvimos escuchando unas alabanzas ahí muy light, pero siempre la preparación la tenemos que hacer desde nuestro hogar, desde nuestra casa, anteriormente orar para que el Señor pueda hablarnos, que el Espíritu Santo pueda estar interpretando lo que vamos a leer hoy para que nuestro corazón se llene con la palabra de Dios. Sí, voy a estar orando para que nuestro Dios nos ilumine. Vamos a orar por eh, que esto pase pronto también, que podamos volver a congregarnos como hacíamos siempre y que Dios nos hable en esta tarde, ¿sí? Voy a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento. Padre, gracias te damos, Señor, por aquellos que están escuchando tu palabra, aquellos que se conectan, Señor, los días domingos, los días miércoles, Señor. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso lugar, Señor, esta iglesia física, Señor, que tenemos, Señor, con todos estos elementos para poder conectarnos, para poder llegar con las redes, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste, Señor, en este lugar. Señor, te pido que bendigas a aquellos, Señor, que están en sus hogares, que están trabajando en este momento, quizás, que están volviendo a sus hogares. Protégelos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Bendice a los niños, Señor, que puedan estar tranquilos en sus hogares, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Bendecimos la iglesia de Alto Verde también, Padre. Que bendigas a sus miembros también, Señor, aquellos, Señor, que se congregaban ahí, Señor, y ahora están mirando, Señor, a través del canal de Facebook, Señor. Bendícelos, Señor. Gracias te damos, Señor, por los que se congregan aquí, Señor, en este lugar, que ahora no lo pueden hacer, pero pronto lo harán, Padre, lo creemos en el nombre de Jesús, Señor, para que esto pase pronto, Señor, y que podamos volver a congregarnos, podamos volver, Señor, a juntarnos, Padre, poder volver, Señor, a los discipulados presenciales, Señor, a, a todas las reuniones que se hacían, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu eterna misericordia y gracia. Gracias por las cosas que hiciste en este lugar, por los enfermos que sanaste, por la gente que prosperaste, que diste trabajo, Señor. Gracias, Señor, te debemos todo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que el Señor puso en mi corazón en esta tarde es para compartir. Es algo de el libro de Josué, es el capítulo 23. Les hago una pequeña introducción a lo que fue la vida de Josué. Ustedes ya lo deben haber conocido en muchas novelas que pasaron en el 13 o lo deben haber leído de la Biblia. Josué, este hombre que nació como esclavo, hijo de Num, ¿sí? Sucesor de Moisés, la grande tarea tenía de dirigir, de entrar al pueblo, a la tierra prometida, a Canaán, después de que Moisés había muerto. Dios lo había escogido, lo había elegido para esta grande tarea que tenía que hacer. Era impresionante lo que Josué tenía que hacer. En el capítulo 23 es un discurso, dice, es un discurso de Josué al pueblo, es un discurso de Josué a los líderes. Él ya estaba en el ocaso de su vida, estaba transitando los últimos días de su vida y lo que tenía que hablarles era muy importante. Qué importante que es cuando, digamos, si nosotros supiéramos el día que y abandonaríamos esta tierra, no haríamos tantas tonterías, no nos dedicaríamos tanto a cosas vanas, directamente nos iríamos al punto, a lo que es, a la predicación, a visitar, a hacer la voluntad del Señor. Si sabríamos el día que tendríamos que partir de esta tierra, no perderíamos tiempo en cosas, no daríamos tantas vueltas en cosas, no nos ocuparíamos el tiempo en banalidades, como a veces nos ocupamos y la mayoría del tiempo hacemos. Entonces Josué ya sabía que se iba a alejar de esta tierra, se iba a ir a la presencia de Dios. Entonces no perdía tiempo. Él dice que reunió a todos sus líderes, a todos los
los líderes en ese momento, los reunió y les dio un discurso. ¿Sí? Había líderes, sacerdotes, soldados, todos los que estaban a la cabeza de Israel en ese momento. Entonces, Josué habla al pueblo. Empezamos en el capítulo 23. ¿Sí? Empezamos a leer. Dice, mucho tiempo después de que el Señor les diera a los israelitas paz con sus enemigos, y cuando ya Josué estaba viejo, mandó a llamar Josué a todos los israelitas, con sus ancianos, jefes, jueces y oficiales, y les dijo, llamó a todos los líderes ahí. Y uno pensaría que ya en el ocaso de su vida estaría exaltándose, digamos, o exaltando a aquellos que formaron parte de las victorias, de las grandes victorias que tuvieron el pueblo de Israel contra sus enemigos. Quizás pensaron que iba a exaltar a alguno, que iba a decir mi gran general, este gran líder que apoyó en la tarea de la conquista. O él mismo diría, oh, si no fuera por mí ustedes no hubieran hecho nada. Pero no, totalmente diferente. Si alguno se paró enfrente de Josué y estaba esperando que le palmeara la cabeza y le dijera, bien, bien, ahí hiciste lo correcto. No. ¿Qué hace Josué? Es increíble lo que hace Josué. Este hombre seguía predicando ya desde ya muy viejo. Dice, yo ya estoy viejo y los años me pesan. En el versículo 3 dice, ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos pueblos que se le oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Josué, en vez de resaltar a alguno de los líderes, no, resalta lo que Dios hizo por ellos. Resalta lo que el Señor hizo por cada uno de esos líderes. Y realmente si tendríamos que poner de ejemplo a alguno, me voy a poner ejemplo yo, digamos, lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en la vida de mi familia, digamos, es increíble si uno se pone a ver lo que Dios hizo en cada uno, que nos dio trabajo, nos sanó, nos libertó del pecado. Es increíble lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace Josué? Les recuerda eso. No te olvides de lo que hizo el Señor en tu vida. No hay que olvidarse de lo que Dios hizo en nuestra vida, de donde Dios nos sacó. Dice de que todos los enemigos fueron derrotados gracias al Señor. Después dice en el versículo 4, yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus. No repartí solo los territorios ya conquistados, sino también los que quedaban por conquistar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo al oeste. Josué estaba solamente cumpliendo la parte que le tocaba, porque el Señor ya había prometido eso. El Señor les dijo que le iba a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Josué solamente las repartió en suerte a todos y a cada uno de las tribus le tocó una parte. Pero dice que también le da las tierras que todavía faltan por conquistar. O sea que Josué estaba en el ocaso de su vida, pero sabía que la obra de Dios no se detenía. La obra de Dios sigue. La obra de Dios sigue. Y escuchamos nosotros la palabra del Señor y hemos aceptado lo que el Señor tiene para nosotros. La obra del Señor va a seguir cuando nosotros no estemos en la tierra, va a seguir con nuestros hijos, va a seguir con nuestros nietos, va a seguir con la heredad que queda. Entonces Josué les recuerda eso. No se olviden que quedan territorios por conquistar. No se acomoden todavía. Sigan luchando, sigan peleando. Hay que seguir en esta batalla. Hay que seguir. No hay que flaquear. Dice, todavía faltan territorios por conquistar. Pero eso ya los he repartido, porque en algún momento Dios los va a dar. Si ustedes permanecen firmes, Dios nos va a dar esos territorios que nos faltan por conquistar. Esas tierras que todavía no están conquistadas, pero ya están repartidas, dice el Señor. Eso habla de la fidelidad de Dios. Eso habla de la fe de Josué, de que Dios iba a dar esas tierras. Pero también habla de la fidelidad de Dios. Habla de lo que Dios hizo y de lo que Dios va a hacer. Es impresionante. Dios ya había dado tierras conquistadas que todavía no estaban conquistadas. Digamos, había que poner manos a la obra. Hay que poner manos a la obra en muchas cosas
de nuestra vida, en muchos aspectos de nuestra vida. Por ahí hay muchos terrenos que conquistar, hay muchas cosas que hacer. Pero si estamos en la infinita voluntad de Dios y nos alineamos con Él, Dios nos va a dar esa tierra. Seguimos. Dice el 5, el Señor va a echar de esas tierras a los que viven en ellas y ustedes las tomarán tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés. Cúmplanlo al pie de la letra. Josué, ¿qué hace? Repite una de las palabras, o las palabras que el mismo Dios le dijo a él cuando Moisés había muerto y cuando le encarga esta grande tarea. Les dice, esfuércense, sean valientes, permanezcan en la ley de Moisés. En Josué 1, 8 al 9 habla de esto. Dice que no tenemos que apartar de nuestra vida el libro de la ley, tenemos que leerlo, tenemos que hacerlo parte de nosotros. ¿Y por qué Josué le está repitiendo las palabras que Dios le dijo en ese momento? Porque para él estas palabras fueron efectivas. Él tomó la decisión de seguir. Él tomó la decisión de tomar esas palabras y hacerlas suyas, de ser fuerte, esforzado y valiente, de que nunca se apartara de su vida el libro de la ley. Entonces, está diciendo las mismas palabras a los líderes, a los encargados de ese momento. Son las mismas palabras. Dios le está hablando lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes ven más adelante, mucho más adelante, después de Jueces, de lo que pasa cuando Israel es llevado a Babilonia, no habían guardado estas palabras, no las habían guardado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la obediencia, es la obediencia. Si nosotros hacemos esas palabras nuestras y obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener vidas prósperas, vidas en la voluntad de Dios. Dios nos habla a todos por igual, Dios nos dice palabras a todos por igual. Somos nosotros si tomamos esas palabras. Jesús lo predicó muchas veces, los predicó en parábolas, los predicó en muchos versículos. Hay esto, la parábola del sembrador, la parábola de los talentos. La palabra, si cae en buena tierra, va a dar su fruto. La palabra, cuando Dios se la dio a Josué, cayó en buena tierra. Él la tomó suya, la aprovechó e hizo prosperarla, dio fruto. Josué le está dando estas mismas palabras al pueblo. Estas mismas palabras que él recibió se las da a sus líderes. Estaban en ellos si ellos iban a decidir seguir a Dios o no. Entonces, seguimos. El 7 dice, no se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren sus dioses ni los obedezcan, ni siquiera mencionen los nombres de esos dioses, ni juren por ellos. No se mezclen, esa de la mezcla, digamos, es un tema bastante complicado, porque muchas veces nos toca, digamos, diariamente tratar con personas, hablar, ir al trabajo, y no comparten lo mismo que nosotros. No comparten lo mismo en la escuela, en donde te toque estar. Claramente si sos el único cristiano, bueno, bienvenido sea. Pero dice, no se mezclen con este mundo, no se mezclen con las personas. Porque había personas que no pertenecían al pueblo hebreo, había muchos de otros lados, de otros pueblos que tenían muchos dioses, adoraban a otras cosas. Y ese tema de dioses, de adorar a otras cosas, es muy importante eso, porque no todos los dioses se les prenden velas, a los dioses también se los alienta, como en el fútbol, a los dioses puede ser una persona, puede ser alguien que pasamos mucho tiempo con él, el dios del dinero, todas cosas que nosotros ponemos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo pueden ser nuestro Dios. El mismo celular puede ser tu Dios. En algún canal de YouTube, algún grupo de música. Hay tantos dioses que nos pueden hacer apartar de Dios. Y esto les decía Josué porque sabía, más adelante en el capítulo 24, él sabía que adoraban al Señor en público, pero en sus carpas, en sus tiendas, tenían dioses ajenos, todavía adoraban algunos dioses ajenos.
Entonces no estaban abocados completamente a Dios. Era solamente la parte que les tocaba, la parte de servir en público. Y por otro lado tenían la adoración a dioses paganos, todavía tenían esa costumbre. Y eso fue uno de los grandes temas del pueblo hebreo. Dioses ajenos adoraban a otros dioses. Era terrible, pero bueno, Josué le estaba diciendo esto. Sigamos. El 8. Sigan siempre al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora, dice. Hay que seguir al Señor, hay que seguir adorando, no hay que aflojar. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que solamente podemos escuchar 1 hora, 45 minutos la prédica, no solamente los domingos, sino los miércoles también. Los miércoles ahora a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Es 1 hora que tenemos de escuchar la palabra de Dios, pero no es 1 hora en sí. Es el tiempo que cada uno le dedica en la intimidad al Señor. Porque yo creo que con 1 hora a la semana no nos alcanza para que Dios nos bendiga, Dios nos hable. Necesitamos ser más abocados al Señor. Y estoy seguro que muchos tenemos la práctica de orar, de leer la palabra, de leer el devocional, de ayunar. Hay muchas cosas que hacer todavía y yo creo que con media hora o 45 minutos, 2 veces por semana no alcanza, no alcanza. Pero cada uno sabe cómo está en su intimidad con el Señor. Por eso acá Josué les dice, sigan siempre al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Hay que seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora. No importa que no haya congregación en los cultos o reuniones o discipulados presenciales. Tenemos que seguir adorando al Señor como lo veníamos haciendo. No cambia nada. No cambia que no nos podamos congregar. No cambia que no podás venir presencialmente a un discipulado. No cambia. Eso no cambia. Tenemos que seguir adorando al Señor como lo veníamos haciendo. ¿Sí? Dice el 9. El Señor ha arrojado delante de ustedes a pueblos grandes y fuertes y hasta el día de hoy nadie ha podido resistir ante ustedes. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000, porque el Señor, su Dios, pelea a su favor como Él mismo lo prometió. Y esto podemos verlo mucho después en Jueces. Podemos ver con Sansón, que Sansón, él solo hace huir a un montón de enemigos. También podemos verlo con Jonathan, ahí el hijo de Saúl, peleando también, hace huir a un montón de enemigos él solo y su ayudante. Cómo Dios está con cada uno de nosotros si seguimos la voluntad del Señor, si hacemos lo que el Señor quiere. Claramente el Señor no nos va a abandonar, el Señor quiere que sigamos adelante, que sigamos. Uno de nosotros dice que puede hacer huir a un montón de enemigos. Y eso lo estaba hablando en término militar, en término bélico. Pero uno de nosotros, en nuestro trabajo, en el lugar donde estemos, puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia en demostrar que si sos cristiano o no, en demostrar que si podemos invitar a alguien a la congregación, a que se congregue, invitar a alguien a orar si necesita, invitar a alguien a arrepentirse también de sus pecados, que acepte al Señor en su corazón como Señor y Salvador. Cada uno puede hacer la diferencia en el lugar donde esté, hasta en tu casa. Si no sos el único cristiano, podés hacer la diferencia. El Señor está contigo. Dice, tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios, porque quiero que sepan esto, que si se apartan de Dios y se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes y hacen matrimonios unos con otros, el Señor su Dios no echará a estos pueblos de la presencia de ustedes, sino que los usará como red y como trampa para que ustedes caigan y como látigo sobre sus espaldas y como espinas en sus ojos, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra tan buena que el Señor su Dios les ha dado. Ok, si permanecemos en Dios vamos a tener bendición, vamos a poder seguir, hay que ser esforzados y valientes. Pero ¿qué pasa? Si no permanecemos en Dios, vamos a tener nuestra consecuencia, vamos a tener
consecuencias. El Señor a quien ama, corrige. Si estamos haciendo las cosas mal y amamos al Señor, o el Señor nos ama directamente, nos va a corregir. Muchas veces no sabemos por qué nos pasan cosas o por qué tenemos que enfrentar cosas que son difíciles, cosas que quizás nos llevan a situaciones extremas como enfermedades, como peleas, conflictos familiares. El Señor te está hablando, el Señor te está llamando. Muchas veces el Señor llama por benevolencia, te llama por amor, pero si no hacemos caso, si no obedecemos, como dice acá, dice que también nos puede llamar por dolor, como muchas veces se ha predicado aquí. El Señor quiere llamarte en este momento, quiere acercarte. No esperemos a lo último. Siempre esperamos hasta que nos pase alguna situación terrible o algo, o que alguien esté enfermo, o que estemos en una situación extrema, sin trabajo, sin nada para recurrir al Señor. Dios nos quiere llamar, Dios te quiere llamar, Dios quiere darte victoria, quiere darte su amor, su paz. Evitemos estas cosas. Claramente eran evitables estas cosas. Claramente Josué les decía que no se apartaran, que se esforzaran, que sean valientes, como a él les había dicho, como Dios les había dicho a él. Pero si no lo hacían, no solamente estas cosas no iban a ocurrir, sino que iban a pasarles cosas malas. Iba a haber consecuencias malas, porque a veces pensamos, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Claro que sí, si hacemos la voluntad del Señor. Pero si no la hacemos, Dios nos tiene que llamar de algún modo, tiene que llamarnos la atención de algún modo. Tiene que corregirnos, tiene que saber, tenemos que saber que estamos haciendo las cosas mal, entonces Dios nos corrige. Dice que si se mezclaban con la gente, que si se iban, si que se casaban, se adoraban a otros dioses, Dios los iba a reprender para volverlos a hacer al camino. Tenemos que evitar estas cosas. Estas cosas son evitables. Son evitables. Si nos congregamos, si oramos, si seguimos al Señor, estas cosas pueden evitarse. No esperes a que pase algo terrible, a que alguien esté enfermo o que alguien falte. Esperamos hasta lo último. Hay una frase de un cantante argentino, Facundo Cabral, quizás no es muy explicativa, pero dice, todo el mundo es ateo hasta que se empieza a caer el avión. Nadie cree en el Señor hasta que está a lo último, hasta que su vida depende de un hilo, hasta que puedan, hasta que están al borde del abismo, no creen en el Señor, no se deciden por el Señor. Más adelante Josué dice esto, decídanse por el Señor. Tenemos que decidirnos, hoy es el tiempo de decidirse. Estamos viviendo tiempos malos, no son fáciles. Tiempos de pandemia, tiempos de contagio de coronavirus, tiempos de camas críticas de un montón de gente. La pastora siempre se encarga de mandarlos, la gente que está enferma por orar. Un montón de listados de gente que necesita a Dios, que necesita ser sanada, que necesita la presencia de Dios. No esperes hasta lo último, no esperes hasta que estemos ahí en el borde, en el abismo, o hasta que se empiece a caer el avión, decidirnos por Cristo. Es evitable, muchas de las cosas son evitables. Solamente tenemos que decidir por el Señor. Por eso Josué hace esta exhortación. Digamos, eran líderes, eran sacerdotes, eran soldados que habían peleado con el Señor, pero les dice, no se aparten, no se enfríen, sigan al Señor. Sigan, sean valientes, porque si se dedican a otra cosa, se dedican a otros dioses, se dedican a adorar a cosas que no tienen que hacer, muchas veces perdemos el tiempo en el celular. En el celular, hablando del celular, si ustedes van a la parte de configuración, hay una parte donde dice la cantidad de datos móviles que gastamos. Y
Y te resume más o menos la cantidad de tiempo que tenés en el Facebook, en YouTube, en un montón de redes sociales, en qué gastás los megas. Y si vamos al celular podemos ver en qué pasamos más tiempo. Y haces un resumen de tu vida, ¿en qué pasamos más tiempo? ¿En qué te dedicas? ¿En qué perdés tu tiempo? No podemos perder el tiempo en cosas que no nos edifican, en cosas que no tienen tanta importancia. Hoy tenemos, a pesar de que estamos en pandemia, tenemos mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre porque se restringen actividades, se restringen cosas. Hasta se restringe el trabajo para algunos, no pueden ir a trabajar. Y no digo que esas personas no tengan necesidades, que pasan necesidades, pero hay mucho tiempo libre. Y si ese tiempo libre lo dedicaríamos al Señor, y no solamente las 45 minutos o una hora, un domingo o un miércoles, dedicarle a la palabra, a escuchar la palabra de Dios, evitaríamos un montón de cosas como les hubiera pasado al pueblo de Israel si hubiera hecho caso. Evitaríamos muchas cosas. Muchas cosas que nos pueden pasar son evitables si seguimos al Señor, porque si no, esta exhortación de Josué no sería nada, digamos. Si estas cosas no fueran evitables, sería el cohete que Josué hubiera hablado así. ¿Sí? Seguimos. Entonces le dice, porque quiero que sepan esto, que si se apartan de Dios y se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes y hacen matrimonios unos con otros, el Señor su Dios nos echará. El Señor su Dios no echará a estos pueblos de la presencia de ustedes, sino que los usará como red y como trampa para que ustedes caigan, y como látigo sobre sus espaldas, y como espinas en sus ojos, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en la tierra tan buena que el Señor su Dios les ha dado. Una advertencia muy terrible. Tenía que hablarles así. Tenía que hablarles así porque no entendían. Este discurso era de Josué. ¿Sí? El 14 dice, yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. El Señor es infalible. 100% de las cosas que el Señor dijo se han cumplido. Y todavía faltan por cumplirse y se van a cumplir. Josué quería reconocerle, quería hacer que reconozcan que el Señor había hecho todo lo que había prometido, todo lo que el Señor les prometió, la tierra, las victorias, las batallas ganadas, todo lo que el Señor les había prometido, lo había cumplido. Y quería que reconocieran esto. Y si nosotros verdaderamente reconociéramos en nuestras vidas que el Señor nos ayudó, nos libertó, nos sacó, nos sanó, realmente no tendríamos excusas para alejarnos, no tendríamos excusas para enfriarnos, no tendríamos ningún pero para poner cuando nos invitan a algún discipulado, cuando nos invitan a alguna reunión, cuando te invitan a la iglesia, no habría ningún pero. Porque si pusiéramos la lista de todas las cosas, de todas las bendiciones, de la vida que nos da el Señor, de la sanidad que nos da, de la prosperidad, del trabajo, no tendríamos ni un solo pero para decirle al Señor, Señor, no puedo ir porque me pasa esto, no puedo ir porque tengo tal cosa que hacer. Realmente no tenemos excusa delante del Señor. No hay nada que decir. Esto es lo que quería que Josué reconociera, que todo lo que habían logrado era gracias al Señor y no gracias a ellos. El 15 dice, pero así como se cumplió todo lo bueno que el Señor les prometió, así también les traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que Él les dio. Si no cumplen la alianza que el Señor hizo con ustedes, si van y adoran a otros dioses y se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con ustedes y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. No solamente lo bueno que el Señor les había prometido se cumplió, sino que también se iba a cumplir lo malo si ellos desobedecían al Señor. 100% fidelidad de Dios. Dios no cambia. Dios es fiel en su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra se mantiene. Todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que el Señor ha prometido se ha cumplido. Así que
No había excusas, no había excusas. Si se alejaban, iba a haber consecuencias. Si seguían al Señor, iban a estar en la prosperidad y Dios los iba a bendecir. Y este discurso fue de parte de Josué. Este capítulo 23 es de parte de Josué. A los líderes, a todos los que estaban ahí. Pero pasemos al capítulo 24. Esta es la despedida de Josué, ¿sí? Pasemos al capítulo 24. Dice la despedida de Josué. ¿Sí? Dice, Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia del Señor dijo a todos el pueblo. Esta vez no solamente era para los líderes, sino que era para todo el pueblo en general, era para todos. Y ustedes dirán, los líderes tenían dioses ajenos. Y sí, tenían sus cosas también los que dirigían, los que estaban ahí. Por eso la exhortación fue para los dos, fue para los líderes, ahora habla al pueblo entero. Pero esta vez Josué no habla de parte de él, sino que habla de parte de Dios. Habla como un Dios en primera persona. Dios se dirige al pueblo de Israel a través de Josué. Entonces, empezamos. Dice, Josué en el versículo 1, capítulo 24, dice, Josué reunió en Siquem a todos los de las tribus de Israel, llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia del Señor dijo a todos los del pueblo, esto dice el Señor y Dios de Israel. Antiguamente, Terá y sus hijos Abraham y Nahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Abraham, padre de la fe, hombre ejemplar, padre de muchas naciones, como mayormente lo conocemos, empezó siendo un idólatra. Empezó adorando, porque su familia, sus padres adoraban a otros dioses, a orillas del río Éufrates, ahí en Babilonia. Adoraban a otros dioses. Entonces, ¿por qué le hace esta mención? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué cuenta esto? Porque el mismo Dios buscó a Abraham. Dios sacó a Abraham de esa tierra. No Abraham buscó a Dios. El Señor nos busca a nosotros. Abraham también era idólatra cuando empezó. Adoraban a otros dioses. Entonces, lo que quiere decir esto es que no importa de dónde saliste, no importa si practicabas otra religión antes, no importa de dónde salís o qué pasado tenés. Si el Señor te escoge es por algo. El Señor quiere llamarte, quiere prosperarte, quiere bendecirte. Si el Señor te llama, te va a llamar de cualquier lado. Tus padres pueden haber practicado otra religión, no conocer directamente a Dios por ignorancia o porque tenían sus vicios o sus cosas. Pero si el Señor te llamó, es por algo, es para que vengas hacia su presencia. Entonces, Josué va aclarando estas cosas, va diciendo, a Abraham lo llamó el Señor, siendo un idólatra, siendo alguien, el Señor lo hizo padre de naciones, lo hizo, padre de naciones. El Señor fue el que lo sacó a Abraham de esa tierra. Sigue. Dice el 3, de las orillas del Éufrates tomé a Abraham y lo hice andar por toda la región de Canaán. Lo hice crecer en número, dándole primero a su hijo Isaac. Y a Isaac le dio dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Jacob, el engañador también. No quiero mencionar las debilidades de cada uno, sino que, ¿qué hace Josué? Josué dice a través
Dios dice a través de Josué que tomó a cada uno con su debilidad, a Abraham siendo un idólatra, a Jacob siendo un engañador, y lo hizo alguien. Hermosa la heredad que me ha tocado. Es impresionante cómo Dios cambia a las personas, cómo cuando Dios te elige, cuando Dios te quiere sacar de ese lugar, Dios te va a cambiar, te va a prosperar, te va a dar otro nombre, te va a cambiar. Dios te bendice, Dios no quiere que sigas en ese lugar. Nosotros nos fuimos a buscar a Dios porque somos santos, Dios nos buscó a nosotros, Dios nos amó primero. Eso es lo que le quiere decir Josué a todos. El Señor los amó primero y los hizo alguien. Si nosotros somos algo hoy en día es porque hemos creído en el Señor y el Señor nos rescató de ese lugar que teníamos, donde estábamos. Mis padres practicaban otra religión. Yo también era practicante de otra religión. El Señor me rescató, me salvó, me sanó. Me dio un trabajo efectivo. Sanó a mi hija. No puedo decir nada del Señor. El Señor, si estoy acá, es por el Señor. Eso es lo que quería que reconociera el pueblo de Israel. Eso es lo que Josué quería que el pueblo de Israel reconociera. Entonces sigue y dice el 5. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y herí de muerte a los egipcios hasta que los saqué a ustedes de allí. Nada hicieron ellos. Las plagas vinieron del Señor. Nada hicieron. ¿Qué diferencia hay entre seguir al Señor? Si bien en el capítulo anterior dice esforzarse, sean valientes, permanezcan en el libro de la ley, no se aparten de él. ¿Qué diferencia es andar con el Señor? El Señor es el que nos da nuestras victorias, el que nos hace ganar, el que nos hace vencer. Acá da ejemplos de cada uno, de Abraham, de Jacob, de Moisés. Nada hicieron, nada tenían. El Señor los hizo alguien importante. El Señor les dio tierra, no tenían nada. No tenían herencia. El Señor multiplicó su herencia. Habían nacido esclavos en una tierra lejana, en Egipto. El Señor los libertó. No hicieron nada. No hicieron nada. El Señor los amó primero. ¿Qué diferencia de servir al Señor o de apartarse completamente? Yo prefiero seguir a Cristo. Es más fácil. Con lo que hemos leído acá, digamos, solamente hay que seguir al Señor. Les dio victoria, les dio cosas. Es impresionante lo que Dios hace en la vida de las personas, no siendo nada, poniéndolos en lugar de privilegio. Entonces, Josué remarcaba esto todo el tiempo, les remarcaba, hablando Dios a través de Josué. Dice, cuando los antepasados de ustedes salieron de Egipto, los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos hasta el Mar Rojo. Ellos me llamaron y puse una gran oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar cayera sobre los egipcios y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice en Egipto. Increíble, Dios lo que hace. Nada hicieron nuevamente, nada. Nada hicieron, solamente creyeron en el Señor. Dios los libró de todos los males que podían haber, Dios los libró. Después sigue, dice, después pasaron ustedes mucho tiempo en el desierto, hasta que los traje a la tierra de los amorreos en el lado oriental del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo los hice caer en manos de ustedes. Y ustedes los derrotaron y se adueñaron de la región. Después Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, vino a pelear contra ustedes. Balac mandó a buscar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes. Pero yo no dejé que Balaam los maldijera y tuvo que bendecirlos. Así los salvé a ustedes. Esa historia también es muy buena. Digamos, tenía que maldecirlos por orden de Balac. Tenía que maldecir al pueblo de Israel, pero no. Solamente le salían bendiciones. ¿Y qué podían hacer el pueblo de Israel en ese momento? No podían hacer nada. Si había alguien arriba de ese lugar intentando maldecirlos, ¿qué podían hacer? No podían hacer nada, no podían callarle la boca, no podían matarlo, nada. El Señor los libró también de eso.
¿De cuántas cosas nos libra el Señor? ¿De cuántas cosas nos libra diariamente? De accidentes, de robos, de contagios, de todo nos libra el Señor. Hay que seguir a Cristo. Hay que seguir, no queda otra. Hay que seguir al Señor. O seguimos al Señor o tenemos consecuencias. Es así, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no se olviden que también está el mundo y el diablo ahí al acecho de los que se alejan. Seguimos. Dice el 11, entonces ustedes cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los que vivían en Jericó, amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerjeseos, heveos y jebuseos pelearon contra ustedes. Pero yo hice que ustedes los derrotaran. A los 2 reyes amorreos no los derrotaron ustedes con espadas ni arcos, sino que yo envié mi pánico delante de ustedes, de modo que ellos huyeran ante ustedes antes que ustedes llegaran. Yo les di a ustedes tierras que no habían trabajado y ciudades que no habían construido. Ahora viven en ellas y comen uvas y aceitunas que no plantaron. Y añadió Josué: el Señor nos da cosas que ni siquiera merecemos. Hay veces que no merecemos cosas, pero el Señor nos da trabajos que no buscamos. Un montón de cosas nos da el Señor. Nos bendice de manera tal que nos sorprende. Nos da tantas cosas el Señor. ¿Cómo aclara Josué esto? El Señor les dio todo, todo les dio el Señor. Nada hicieron ustedes, nada. Dice el 14, por todo esto respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron a las orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Entonces ya era un hecho. Vuelve a decir, apártense de sus dioses, apártense de los dioses que ustedes adoran ahí en sus tienditas de campaña. Todavía los tienen. Ustedes dicen que van a seguir al Señor, pero todavía tienen esos dioses que no quieren soltar. Tienen esos dioses antiguamente que de sus vidas, los tienen todavía, no los han dejado. Josué sabía que tenían dioses ahí escondidos. ¿Tenemos algún Dios escondido, algo que nos aleja del Señor? Solo hay 2 caminos, o servimos al Señor o servimos al pecado. Y hasta aquel que se dice ateo, que dice no creer en el Señor. Como nosotros fuimos creados para adorar, hasta aquel que se cree ateo o que dice que es ateo, o sea, sin Dios. También, si no adora a Dios, quizás adorará a su persona, quizás es egocéntrico, adorará a alguna persona cercana, a alguien, al dinero, siempre hay algo que adoran. Si no es a Dios, adorarán a otros, adorarán al pecado, adorarán a este mundo. Siempre van a adorar a alguien más si no adoran al Señor. Dice, seguimos. El 15 dice, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a las orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en la tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El amor a Dios no es sentimiento, porque si decimos que amamos al Señor, no es sentimiento el amar a Dios. Pues si fuera sentimiento, hoy me levanto con ganas de amar a Dios y mañana no. Hoy me levanto de orar y mañana no me levanto a orar. Si reaccionaríamos como nos sentimos diariamente. Y no todos los días nos sentimos bien. Muchos días estamos cansados, enojados, peleados, con ira, con un montón de cosas. El servir al Señor o el seguir al Señor es una decisión. Josué ya la había tomado hace mucho tiempo atrás cuando era joven. Josué decidió servir al Señor, decidió seguir al Señor, decidió amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma.
Entonces, lo que le decía acá era, decídanse a quién van a servir. ¿Sirven a Dios? ¿Sirven al pecado o a los otros dioses? Tenemos que tomar esa decisión tenemos que tomarla. ¿A quién vamos a servir? No tenemos que ser tibios, no tenemos que ser alguien que adora al Señor, quizás nos conectamos y después hacemos cualquier cosa. No, no, no. Dice, decídanse por quién van a servir. Hay que decidirse. Josué ya había tomado esa decisión hace mucho tiempo. Dice, yo por mi parte voy a servir al Señor, yo y mi familia serviremos al Señor, pero no sé ustedes. ¿Ustedes a quién van a servir? Les hace esta pregunta para que no perdieran el tiempo también, porque ¿a quién vamos a servir? Porque si escuchamos una prédica, tenemos que servir al Señor, tenemos que congregarnos, tenemos que orar. Pero ¿de qué sirve escuchar una prédica y después hacer cualquier cosa? O escuchar una alabanza y después irnos al mundo. ¿A quién serviremos? Todavía estamos a tiempo de decidir, todavía tenés vida, todavía tenés aliento para decidir por el Señor Jesús. El Señor Jesús te está esperando. Él te está esperando, Él te está buscando a aquellos que necesitan de Él. Necesitamos decidir por quién vamos a servir, a quién vamos a seguir. Esto es lo que le decía Josué al pueblo. Y era el pueblo de Israel. Ustedes dicen, a ver, pero si no habían pasado por tanto, no habían sufrido tanto, no habían ganado, ¿el Dios acaso no se había mostrado ante ellos? Dios nos los había bendecido, no les había dado maná. Dios no hizo todo esto desde el principio, desde Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser que no se habían decidido todavía? Es una decisión que tomamos, es una decisión de que si seguimos a Cristo o no. Tenemos que decidir. Es una decisión que realmente cambia las vidas. Ustedes ven a Abraham cómo le cambió la vida de ser un adorador de otros dioses, a ser padre de la fe, padre de muchas naciones, a Jacob ser el padre de las tribus, a Moisés, a Josué. Cómo cambia con el Señor cuando nos decidimos por Dios? ¿Cómo cambia realmente? ¿Cómo Dios nos ayuda, nos bendice? Es una decisión. Por eso en el capítulo 23 y en el capítulo 24, Josué le intenta decir, decídanse por el Señor. ¿O por quién se van a decidir si no es por Dios? O se van al mundo o vienen a Cristo. Decídanse a quién van a servir. Entonces, en el versículo 16 dice, entonces el pueblo le dijo, no permita al Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. Reconocían que estaban sirviendo a otros dioses. Acá dice, no permita al Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. Estaban reconociendo que estaban sirviendo a otros dioses. En sus tienditas de campaña siempre había algún gauchito gilo, alguna virgencita o algo en sus corazoncitos ahí que los llevaba más a otra cosa que a Dios. Dice, el Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino. Cuando pasamos entre tantos pueblos, Él echó delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Acá reconocían que el único Dios es el Señor. Reconocían también que servían a otros dioses. Entonces Josué le dice, pero Josué les dijo, ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso. No va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal.
y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. Todavía tenían en su corazón, habían pasado tanto. El enemigo, digamos, los quiso destruir, Dios los protegió. Pero ahora era una decisión personal de cada uno. Si seguían a Cristo o no seguían a Cristo, si seguían a Dios o no seguían a Dios, después de que Dios los libró de tantas cosas. Y esto fue en un tiempo de paz, como leíamos al principio, en un tiempo donde ya Dios había calmado a los enemigos, donde estaban tranquilos, donde Josué podía hablarles al pueblo sin esperar ninguna batalla, ninguna guerra. Entonces se habían acomodado, estaban calmados. Y en estos tiempos que no podemos congregarnos, en estos tiempos que no podemos venir a discipulados o hacer tantas cosas que hacíamos en la iglesia, servir, horita feliz, escuela bíblica, no nos acomodemos, no nos acomodemos porque esto pasa. En estos tiempos de que parece que no podemos servir y tenemos mucho más tiempo libre, nos vamos alejando de Dios, nos vamos apartando, nos vamos enfriando, nos vamos alejando de la presencia de Dios. En algunas versiones, en el capítulo 23 decía, péguense a Dios, aférrense a Dios, para que nada permita que los separe del Señor. Tenían que aferrarse a Dios. En estos tiempos tenemos que aferrarnos a Dios, para que nada nos separe, para que no tengamos dioses ajenos, para que no nos ocupemos tiempo en cosas que no tenemos que ocuparnos. Tenemos mucho tiempo libre últimamente. Necesitamos pegarnos a Dios, aferrarnos a Él. Necesitamos ser fiel al Señor. Y estaban siendo un poco hipócritas acá, digamos, el pueblo de Israel, porque les decía que el Señor no permita que lo abandonemos por servir a otros dioses. A ver, no iban a dejar esta práctica. A ver, ellos decían que el Señor no permita que nos abandonen por seguir haciendo esta misma práctica. O sea que el Señor me bendiga, no importa si no oro, si no ayuno, si no leo la palabra, el Señor me va a bendecir igual porque el Señor es bueno. El Señor que... Es como decir esto, digamos, no tiene sentido, no tiene lógica que Dios nos bendiga porque estamos haciendo lo incorrecto o lo que está mal. Tenemos que decidirnos por quién vamos a servir. En el 20 seguimos. Si ustedes los abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. En el 21 dice, el pueblo le contestó, eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dice, ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo Josué, quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Aquel mismo día, allí en Siquem, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos, los cuales escribió en el libro de la ley de Dios. Después tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario del Señor. Y le dijo a todo el pueblo, esta piedra va a servirnos de testimonio, pues ella es testigo de todo lo que el Señor nos ha dicho. Será un testimonio contra ustedes para que no sean falsos con su Dios. ¿Habían escuchado la palabra de Dios? Fue contundente Dios con lo que tenía que decirles al pueblo. ¿A quién iban a servir? Es un tema de decisión. ¿Decido seguir a Dios, seguir a Cristo o seguir otras cosas? Un montón de cosas. Era decisión solamente. Josué había tomado la decisión desde muy joven, desde muy joven cuando tomó el lugar de Moisés. Tomó la decisión de seguir al Señor, de esforzarse, de ser valiente, de leer la palabra, de no apartarse nunca del libro de la ley, de no apartarse nunca de la palabra de Dios. Y eso quería para las generaciones que venían. Por eso les decía, no se aparten, esfuércense en el principio, en el capítulo 23. Tenemos que decidirnos por Dios. Es una decisión, no es como nos sintamos, porque si nos sentimos mal no vamos a servir o no vamos a seguir. El Señor quiere
darte lo mejor, quiere amarte, quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere dar todas las promesas que Él tiene para vos, porque estoy seguro que el Señor no solamente es un Dios de todos, sino que es un Dios personal. Cada uno sabe las promesas que Dios ha hecho en sus vidas o las cosas que Dios ha hecho. Josué hace un repaso de lo que Dios hizo, de lo que hace y de lo que va a hacer. Dios tiene que seguir trabajando con nosotros. La obra no está completa. Tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir al Señor. Esta fue una exhortación que les dio Josué al pueblo de Dios. Y tenemos que seguir al Señor, tenemos que decidir por Cristo. Es la mejor opción, es la mejor opción. Josué dio muchos ejemplos de cómo Dios ayudó a cada uno sin ni siquiera hacer nada. Sin ni siquiera el pueblo de Israel levantar una sola espada los liberó. Sin ni siquiera matar. Es impresionante lo que Dios hace cuando realmente decidimos seguirlo a Él. Por eso, en esta tarde es una buena oportunidad de decidir por Cristo, es una buena oportunidad de seguir a Cristo, de seguir siendo valientes, de seguir esforzándonos por más que no nos congreguemos, de seguir orando, de seguir clamando, de seguir orando por los enfermos. Es una buena oportunidad para aceptar al Señor a Jesús como Señor y Salvador también. Si no lo hiciste todavía, si estás escuchando esta prédica o esta palabra, lo podés hacer. Así que te bendigo en esta tarde. Hemos compartido un poco el discurso de Josué, lo que Josué le tenía que decir al pueblo, y es lo que Dios tenía para decirnos en esta tarde. Tenemos que decidirnos por el Señor, ser valientes y esforzados en estos tiempos, que son difíciles, son tiempos malos, son tiempos de pandemia, pero el Señor quiere darte lo mejor, quiere darte lo mejor. El pueblo de Israel sufrió muchas cosas sufrió, pero salió adelante con el Señor. Cuando ellos se dedicaban a Dios, Dios le daba victoria en todo lo que hacían. Por eso no te olvides de conectarte el domingo también 10 de la mañana. No te olvides de estar atentos a la notificación de Facebook. Te bendigo. Voy a orar para que el Señor pueda plantar esta palabra en tu corazón, para que Él esté obrando en esta semana, en lo que queda de la semana, que Él se encargue de todo y que pronto, muy pronto podamos estar reunidos nuevamente como iglesia. Voy a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por haber compartido tu palabra. Padre, gracias por las bendiciones, por todo lo que haces, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, con amor eterno, Señor. Tú nos sacaste del lugar donde estábamos, Señor. Tú nos bendices, tú nos prosperas, Señor. Tú nos sanas, Señor. Tú nos libras de todos los males, Padre. Si no fuera por ti, nada seríamos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por las bendiciones, por todo, Señor. Bendice el resto de la semana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.